Bienvenidos y bienvenidos a la Peña de Salud de SD Wellness Center. En el día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante y es acerca de los planes de prevención que tenemos aquí en el centro. ¿Los planes de prevención? Claro, Basic Prevention, no es eso. Ok, vamos a tocar un temita de prevención porque casualmente la gente ahora en enero arranca el año haciéndose chequeos para arrancarlo por lo menos en condiciones óptimas de salud. Nosotros, una cosa que tenemos que discutir es lo que realmente nosotros consideramos es una evaluación preventiva y lo que es una evaluación de detección. Detectar una enfermedad pues implica hacerse estudios, hacer una investigación fundamentalmente basada en esa enfermedad, en que tú puedas empalmar las suficientes pruebas o evidencias que te determinan o que te hacen pensar en que tú puedes sufrir de una enfermedad. Totalmente. Pero cuando hablamos de prevención también hablamos... Lo que pasa es que yo quiero no confundir el término. Cuando una persona va al médico para tú vas a un cardiólogo para que te haga un chequeo cardiovascular, no necesariamente eso significa prevención, eso se enmarca dentro de la detección. Tú vas al cardiólogo y él te hace un ecocardiograma para detectar si tú tienes un problema en el corazón. Y en el caso de que yo me sienta totalmente bien y no me sienta ningún problema, pero sin embargo me gustaría prevenir futuras enfermedades. Cuando tú hablas de prevención, nosotros hablamos de la detección de vulnerabilidades. Y ahí es donde la biología molecular tiene un importante papel, un rol, lo que es la parte de la fisiología humana. Porque las vulnerabilidades, lo que te hace vulnerable a ti, son aquellas deficiencias o aquellas alteraciones que hacen que tu fisiología pueda verse afectada en el futuro. Entonces, para que puedan entenderme, porque es un poquito complicado, cuando tú vas a hacerte un estudio de detección, tú vas a un laboratorio y yo quiero que me detecten si mi urea o mi creatinina están altas para saber si mis riñones están sufriendo o tienen alguna enfermedad. Yo me hago un estudio de detección, me hago una sonografía de hígado y me hago estudios de hígado para saber si mi hígado está fallando. Pero cuando yo me hago estudios de ciertas enzimas, ciertos aminoácidos o ciertas características que hacen que el hígado en algún momento pudiera dejar de fallar producto de esas deficiencias, entonces sí hablamos de prevención. Y es lo que nosotros queremos abordar hoy, lo que son realmente estudios preventivos. Porque están destinados para eso, ¿no? Porque los estudios preventivos están básicamente enfocados en detección de deficiencias que te convierten o te llevan a vulnerabilidades que si tú permites que esas vulnerabilidades se perpetúen, pues terminan convirtiéndose en problemas, en enfermedades. Perfecto. O sea, eso es lo que queremos básicamente abordar hoy. Les vamos a hablar de cuáles son esas deficiencias que eventualmente se pueden convertir en vulnerabilidades y cómo nosotros podemos corregirlas. Ok, una duda sería... Cuando voy al cardiólogo y me hago un electrocardiograma, como mencionó al principio. Eso es detección. Eso es detección, ok. Eso está buscando detectar un problema en el corazón. El que el corazón esté funcionando bien no te da información sobre un potencial riesgo en el futuro. Entonces son unos estudios totalmente ya diferentes a lo que se hace como la normalidad. Entonces, cuando hablamos de un estudio de prevención, tenemos que hablar necesariamente de biología molecular, de los estudios que detectan el funcionamiento de nuestra biología, de cómo nuestras células se están comportando biológicamente, fisiológicamente hablando. Entonces, hay cinco factores que influyen directamente sobre el funcionamiento de todos, absolutamente todos nuestros órganos. Ahora, esos factores tienen diferentes vertientes
que son para cada órgano en específico. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Las vitaminas. Cuando usted tiene una deficiencia de ciertas vitaminas, entonces usted puede tener una predisposición o una vulnerabilidad a sufrir de una enfermedad. Cuando hablamos de la vitamina D, por ejemplo, ya se sabe que la vitamina D tiene un comportamiento antioxidante, tiene un comportamiento incluso prohormonal, que se comporta como una hormona, pero una persona que tiene deficiencias de vitamina D, pues inmediatamente sabemos que es vulnerable a sufrir de ciertas enfermedades que son dependientes de la reabsorción mineral. Entonces, una persona con deficiencias de vitamina D, pues es vulnerable a sufrir de osteoporosis, osteopenia inicialmente, y eventualmente osteoporosis. Entonces, por eso es que es importante el poder establecer cuáles son esas deficiencias, porque muchas personas, y esto es básicamente quizás lo más importante del tema, muchas personas que consumen vitaminas de manera empírica, sin conocer. Exacto, yo lo he mencionado mucho aquí, eso. El canal, no, ahora lo podemos mencionar. Eso de Wellness. Muchas personas que tienen deficiencias de algunas vitaminas, y esas deficiencias pueden convertirse en vulnerabilidades, entonces cuando están tomando otras vitaminas, que no necesariamente sean las deficientes, entonces esas deficiencias pueden perpetuarse o incrementar. ¿Por qué? Porque cuando una deficiencia los órganos o nuestro cuerpo, se enfocan en la absorción excedente de una vitamina, pues inhibe la reabsorción de otras. Entonces, aquí. Entonces, por eso hablamos de que no es tan saludable comenzar a tomar vitaminas si no se ha detectado una deficiencia una necesidad específica. Víctor, y cuando las personas empiezan a tomar vitaminas que no necesitan y se sobrecargan, ¿podrían también sufrir algún tipo de enfermedad? Entonces, pueden sufrir enfermedades que son por vulnerabilidades creadas por otras vitaminas que tu cuerpo quizás necesita, pero que no hay una predilección de absorción debido a que hay un aumento de una vitamina en la cual el cuerpo se enfoca en tratar de sacar. Con las vitaminas quizás es el caso más inofensivo, porque la mayoría de las vitaminas, pues nuestro cuerpo tiene la capacidad de rechazarlas. Pero utilicé el concepto de vitaminas porque es algo conocido. Cuando nos referimos a rechazar. Pero la rechaza, utiliza lo que necesita. No solamente, no es que la rechaza, utiliza lo que necesita. Pero realmente el concepto a lo que aplica, o a lo que más aplica, es a los aminoácidos. Entonces, en el caso de las 5 sustancias, para poder decirle lo que habíamos iniciado, las 5 sustancias que son de extrema importancia para el funcionamiento de una célula, y por lo tanto para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, son las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, los antioxidantes y los ácidos grasos. Y cada una tiene una función dentro de toda la maquinaria celular. Vitaminas, por ejemplo, son catalizadores de reacciones. Los minerales, pues evidentemente los minerales son quizás el principal estratega en que se den las conexiones internas intercelular. Los antioxidantes son los que se encargan de manejar el equilibrio tanto tóxico intracelular. Los ácidos grasos se encargan de que la permeabilidad, de que haya un buen intercambio, de que todo lo que tú llevas a tu cuerpo o consumas, pues pueda tener un buen intercambio con el interior de la célula, de que ese intercambio se dé, porque son los que crean las membranas. Y los aminoácidos pues son la materia prima de todo lo que se produce dentro
de nuestro ADN, de toda la expresión genética, pues el aminoácido es la materia prima. Entonces, cuando nosotros utilizamos un aminoácido en exceso, ¿Cómo podemos adquirir los aminoácidos? la comida. Sí, pero o sea, se pueden adquirir en pastillas y eso también. Sí, hay muchas formas de adquirir aminoácidos en pastillas. Por ejemplo, el BCAA, que utilizan para ir al gimnasio. Sí, porque yo escucho mucho eso dolor. es una carga de aminoácidos, de 5 o 6 tipos de aminoácidos. ¿Por qué? Porque son los aminoácidos que sostienen el músculo, que le dan el estado de equilibrio al músculo y que también sirven para que la fatiga se retarde. Entonces, por eso se utilizan aminoácidos durante el ejercicio. Pero cuando hablamos ya de lo que es la expresión genética, de cómo un ADN o un gen se expresa y produce un producto final, como una hormona o una enzima, o lo que normalmente sale de nuestro ADN, entonces es dependiente de los aminoácidos. Si hay un exceso de ciertos aminoácidos, y ahí entonces se generan deficiencias de otros. Y cuando un gen quiere expresarse, pues no encuentra ese aminoácido. Por ejemplo, una persona que no tenga suficiente tirosina, y cuando una persona no tiene suficiente tirosina, pues ¿qué cuando es tirosina? es un aminoácido. Ah, ok, ya. El resumen. Cuando una persona tiene deficiencias de tirosina, pues cuando el gen que está produciendo las enzimas o las hormonas, que son las estimulantes de nuestras hormonas tiroideas, pues no encuentra esa materia prima necesaria para la conversión de esa expresión hormonal. Entonces, eso puede traducirse en una deficiencia en la hormona. Entonces, si nosotros hablamos de, entre las 5 sustancias que hemos hablado, una persona que no tenga suficientes cantidades de zinc, una persona que no tenga suficientes cantidades de magnesio como minerales, una persona que no tenga el antioxidante selenium, por ejemplo, que además de que es un antioxidante también tiene un comportamiento mineral, y que a la vez tampoco tenga suficientes cantidades de tirosina, pues sin lugar a duda yo puedo decirle a usted en el futuro, aunque todos sus laboratorios estén normales, usted en el futuro puede sufrir de hipotiroidismo, porque eres vulnerable a no producir de manera adecuada esas hormonas tiroideas. Entonces, por ahí es que va la cosa. Cuando usted se refiere a genética, hay personas que, bueno, tienen la madre sufre de diabetes o alguien en la familia. Es decir, no quiere decir que porque actualmente tú no tengas diabetes. Dale las preguntas ahora. Sí. No quiere decir porque actualmente alguien no sufre de diabetes, aunque sus familiares sí en el pasado puedan desarrollarlo en el futuro. Mira, eso tiene que ver con genética. Ya se habla no de genética, sino de epigenética. Epigenética. Que epigenética es nosotros heredamos caracteres que son no necesariamente de nuestro ADN, pero que sí lo heredamos de nuestras generaciones pasadas, y están puramente determinadas por el comportamiento individual. De cómo tus abuelos se comportaban, qué tus abuelos comían, cuál era incluso ahora habló de eso una peña. qué predominaba en la alimentación o en los quehaceres o en la geografía, las costumbres de tus abuelos, pues pueden incluso transmitirse a ti. Y puedes dar manifestaciones heredadas producto de esas costumbres. Y por ejemplo, en el plan de prevención, Víctor, ¿es posible que una persona que tenga la epigenética, como mencionó al principio, pueda evitar sufrir de algún tipo de enfermedad que sea hereditaria? Perdón, no te entendí. Una persona con el plan de prevención no tiene diabetes o ningún tipo de enfermedad que sea hereditaria, puede de alguna manera con la epigenética evitar llegar ahí a la enfermedad. Parte para eso es prevención. El objetivo de hacerse realmente estudios de prevención, y en esto es que quiero insistir, ir al médico, hacerse una sonografía, hacerse un ecocardiograma, hacerse laboratorios, no necesariamente
arrojan El problema opciones que puedan permitirte prevenir. Exacto. Sino que normalmente son estudios de detección. Cuando hablamos de estudios de prevención, pues tenemos que analizar la biología, cómo las células se están comportando y si nosotros le estamos dando y le estamos aportando en nuestra alimentación los componentes necesarios para un buen comportamiento celular. Los extremos no son buenos, pero... Ahora, doctor, otra cosa, ya que yo tengo tantas curiosidades en este año nuevo, déjame preguntarle algo. También con esta ola del Omicron, yo tengo un primo que... Oye, mira, yo te voy a dar mi opinión del Omicron. No. A pesar de que no le guste a la gran mayoría. Qué bueno que le da dando a todo el mundo. El Omicron demostró ser ya el virus de mayor transmisibilidad de la historia humana. Lo que quiere decir que ningún otro virus ha existido en la humanidad que se transmita tan rápido como Omicron. Y la papera. Sí, pero entonces el tema, lo que yo le iba a preguntar era, yo tengo un primo mío, que es un primo mío de verdad, no es un amigo mío imaginario. Yo tengo un primo mío que le tocaba su análisis anual de todo, que él tenía una cita el lunes para una cosa, otra para el otro. Y yo le dije, hermana, pero pon eso para después, porque ahora mismo está todo el mundo con el tema del COVID. Claro. O sea, chequeate después porque vamos a darle prioridad a la gente que está enferma ya con cosas activas. Entonces, ¿qué tan importante es el tema de la prevención habiendo otros urgentes inmediatos que resolver? Yo creo que ahora mismo ya todo el que está padeciendo de COVID debería esperar pasar el proceso para entonces arrancar una evaluación con intención preventiva o detectiva, o de que pueda detectar algún problema. Porque, por lo que te estoy diciendo, hay secuelas, incluso de Omicron también hay secuelas. Sabemos que la patogenicidad del Omicron es baja. ¿Qué quiere decir eso? Que no te genera una patología dramática. ¿Pero cuáles son las secuelas? No en todos los casos. Aparte de la memoria. Para que sepan, hay casos de Omicron que están complicados. Okay. No quiere decir que todos los pacientes de Omicron están en su casa viendo Netflix. Hay casos que están complicados. Bueno, pero deben quedarse en su casa viendo Netflix. En las unidades de cuidado intensivo hay casos complicados. Pero de verdad, ¿qué tan complicado? Sí, hay muchos casos complicados, pero cuando llevamos eso a la tasa de letalidad con relación a la gran contaminación y los casos positivos, pues es muy extremadamente baja. Por lo tanto, nosotros lamentablemente habrán sacrificios, la humanidad siempre ha tenido sacrificios y habrán sacrificios, pero lo que yo pienso es que esta es la oportunidad para que el Omicron se le pegue a todo el mundo. Claro. Y crear inmunidad de rebaño. Claro, o sea que en este caso, por ejemplo, si Juan Carlos estuviera aquí, diría, Dios mío, por fin, esto es lo que estábamos esperando, ya, sí, ¿verdad? Que mi teoría se está aplicando en la realidad, y es cierto, pero bueno, hay de todo para todos. Entonces, las prevenciones básicas de este año para la gente que está disciplinada. La ferritina siempre va a salir alta en casos de enfermedades inflamatorias, porque la ferritina, a pesar de que se utiliza como un marcador de medición de nuestros niveles de sangre, pero la ferritina es un reactante inflamatorio y por lo tanto sufre de inflamación. Una pregunta que estamos haciendo. Porque la gente se inflama después del COVID. No, durante el COVID hay un proceso inflamatorio. Lo que pasa es que el COVID genera una inflamación. Pero como retención de líquido y cosas así. Perdón, el COVID, todas las enfermedades infecciosas desencadenan una respuesta inflamatoria. Pero una de las cosas que tiene la variante Omicron es que tiene incapacidad o ha generado su propia estructura, lo hace incapaz de llegar al alvéolo pulmonar. Y al no llegar al alvéolo, que es la parte más distal de nuestro pulmón, pues no se activa una célula llamada macrófago alveolar, que es el que desencadena la cascada inflamatoria severa, que era la que estaba matando a todo el que le daba otra variante, a variantes anteriores. Porque al generarse esa cascada inflamatoria, se genera un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico,
y es lo que te lleva a los estados más dramáticos de salud, al shock, diferentes tipos de shock, hipovolémico, distributivo y eventualmente a la muerte. No, y también está la parte emocional. Otro testimonio, bueno, la misma esposa de mi primo, que le dio de verdad, ella fue a un chequeo, tiene un bebé de 12 meses, y entonces le daba cosas de decir que le había dado COVID, y que ella se la había quitado. Entonces, en el ascensor había una señora embarazada, Yeta, y ella se puso tan nerviosa, porque ella decía, Dios mío, yo no quiero pegarle el COVID a una señora embarazada. Y cuando llegó a la casa, ella le dio una taquicardia, tuvo que subir los pies, una cosa, y la parte emocional afecta mucho. Yo le dije, bueno, mira, pues será que te dio un ataque de pánico. Y dice ella, no, el que el Apple Watch, que empezó a decir eso, y que tenía los latidos aceleraditos. Esa tenía su problema antes. Sí, eso es aparte ya. En resumen, para volver a la pregunta que tenemos al principio, tuvimos una pequeña interrupción, acerca de si las personas quieren exactamente realizarse un plan totalmente preventivo y no de detención, ¿dónde deben recurrir? Sabemos que aquí obviamente. Aquí hacemos programas de prevención y programas de detección. Normalmente se hacen sinérgicamente. Los planes de detección van sinérgicos con los planes de prevención. Pero lo ideal es que su médico se enfoque en la prevención, en la detección de vulnerabilidades, que es como yo siempre lo he identificado. Si identificamos que eres vulnerable y logramos corregir esa vulnerabilidad, pues evidentemente nosotros estamos evitando que te llegue una enfermedad. Exacto. El problema está en que la gente suele poner candado después que les roban, ¿verdad? Y entonces, cuando a una persona que es completamente físicamente saludable, que no siente nada, no siente ningún síntoma, y tú le detectas, a veces los programas de prevención son programas muy minuciosos, porque son programas de biología molecular, y la gente no suele estar acostumbrada ni a reconocer eso, ni a pagar eso. Porque interpreta que para aquello no tengo que hacer algo tan profundo, un estudio tan profundo, si yo no me siento nada. Pero haciéndose evaluaciones preventivas, no de detección, preventivas, tú puedes evitar llegar a enfermedades. Y entonces ahí es donde realmente tiene valor esos estudios. Y ese plan de prevención que realizan aquí en ese de Wellness, ¿incluye como un paquete completo desde la parte de cardiología? Por eso te digo, los programas de prevención son sinérgicos a los programas de detección. Por lo tanto, nosotros solemos promover programas de detección combinados con programas de prevención y con las estrategias preventivas. Pero ¿qué tan invasivos son estos programas de detección y de nada? O sea, que hay gente que una jeringuilla le sale huyendo. No, evidentemente hay que puyarlo porque hay que sacar sangre a la gente, hay que hacer estudios, pero no, los programas no son invasivos. Son básicamente estudios que arrojan esa información y con lo que tú puedes desarrollar planes para poder realmente ejecutar estrategias. Y adaptarlo a la necesidad de cada quien. Obviamente son adaptados individuales, por eso se llaman programas de precisión. Que es lo chulo, porque le den el punto al problema. ¿Cuál sería el hub de la medicina en este 2022? Que usted diría, mire, este es el año de la prevención, pero ¿por qué? Este es el año de la precisión. La precisión es estudiar a cada persona de manera individual y tratarlo de manera individual. Eso quiere decir que los problemas del corazón que tú podrías tener no necesariamente se van a tratar igual en ella, aún siendo el mismo problema. No, claro, porque se llama precisión. El problema es que actualmente nosotros hemos basado la medicina en medicina basada en la evidencia. ¿Qué quiere decir basada en la evidencia? Que lo que funciona para mucha gente debería funcionar para todo el mundo. Y no es así. Ahora la medicina de precisión es lo que ha venido sustituyendo, suplantando, y es lo que creo que va a desplazar en algún momento a la medicina basada en la evidencia,
Y es, lo que funciona para ti no necesariamente tiene que funcionar para ella, aún siendo la misma enfermedad. Excelente. ¿De acuerdo? Ok. Con relación, y eso me pasó el otro día que yo me puse un suero intravenoso, muchísima gente me estuvo haciendo preguntas en las redes sociales. ¿Sube el sistema inmunológico? ¿A qué punto tal, contradictoriamente con las pastillas, con la vitamina C, con los efervescentes? Los sueros son una forma más rápida y fácil de tú cargar el cuerpo con sustancias que son sustancias necesarias para el buen desempeño fisiológico. Porque cuando tú comienzas a tomar, primero sabemos que la gran mayoría de los suplementos tienen un principal problema y es la capacidad de absorción. Entonces, cuando lo pones endovenoso, pues puedes bypassear ese problema que hay de absorción. Pero segundo es la parte de acumulación. La gran mayoría de las vitaminas, minerales, trabajan por cúmulo, por qué tanto yo tengo en ello. Por eso hablábamos al principio de que si yo acumulo mucho de una, pues puedo inhibir la capacidad de absorber otras. Por lo tanto, los sueros son una forma rápida de darte una buena carga y que tu cuerpo pueda utilizarla rápidamente y lo que sobra botarlo rápidamente. Y es por eso que mejora el sistema inmunológico, mejora prácticamente todos los componentes de la fisiología inmediata. Excelente. Yo creo que ha sido una conversación muy productiva. Sí, yo tengo una última curiosidad, doctor. Mire, cuando yo vine de camino para acá, yo vine escuchando un programa de radio y me dio hasta risa porque estaban haciendo un debate, recibiendo llamadas y qué sé yo qué. Y una de las personas que llamó al programa de radio le preguntó que si es verdad que a las personas que son esquizofrénicas es más difícil que le dé COVID que a los que no son esquizofrénicos, pero que cuando le da puede ser más Claro, no mortal. tiene absolutamente nada que ver. Eso se le pega a una gente que tiene COVID o usted se le puede pegar. Igualito que un loco usando un cualquiera. Okay, entonces, Yo dije, que, wow. de Santiago, des un viajecito para acá. Ya ustedes saben, así que muchísimas gracias por sintonizar La Peña Salud y les recomendamos que pasen por eso de Wellness, hacerse un plan preventivo. Claro. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Chao.